Una poderosa antena para ver todos los canales disponibles en nuestro país. De tu canal JM Actualidades. Los materiales que vamos a utilizar para esa poderosa antena que acabas de ver en la intro son un boom que lo vamos a realizar con una madera de caoba. Puedes utilizar material PVC si deseas. Aquí vamos a instalar los elementos con la finalidad de que no trabajen en contacto con un boom metálico. Esto hará que los directores aporten más energía al dipolo. Vamos a usar lata, como puedes ver, de soda. Aquí la vamos a reciclar. Y vamos a utilizar un tubo de aluminio o de cobre de 10 milímetros de diámetro por 60 centímetros de longitud para poder realizar nuestro dipolo plegado o dipolo tipo Forde. Necesitaremos también un transformador de impedancia para equilibrar el dipolo con el cable coaxial. La salida de este dipolo es de 300 ohmios. Por eso es muy importante utilizar este adaptador o transformador de impedancia. Un tapón voy a utilizar acá para poder sujetar esta antena en un tubo. Entonces vamos a iniciar para que el video no sea muy largo. Cortamos aquí, vamos a comenzar y vamos a medir desde este extremo 9.4 centímetros. Ok, 9.4 centímetros, lo podemos dejar un poquito más largo si deseamos y después lo terminamos de cortar. Pero son 9.4 centímetros de largo. Y a partir de estos 9.4 centímetros de largo, nosotros vamos a realizar... Para realizar la curva en el tubo voy a utilizar un tubo PVC de 3/4 de presión que tiene un diámetro de 30 milímetros aproximadamente. Observa cómo lo he hecho. Como el tubo es muy grueso, yo voy a hacer un pequeño doblez donde voy a realizar la curva para que el tubo no se desforme. Ok, fíjate cómo doblé acá. Traté de hacerlo lo más perfecto posible, por eso plegué un poco mi tubo en este punto para obtener de este punto a este punto los 3 centímetros, 30 milímetros. Creo que quedó bien. Voy a seguir proyectando, entonces marco una línea imaginaria que llegue acá, fíjate donde tenemos la curva, y vamos a partir de este punto hacia acá a medir 204 milímetros, es decir, 20.4 centímetros. Aquí tenemos 20.4, aquí doblamos. Ok, marco. Entonces 20.4 desde ese punto hacia acá. Entonces aquí debo de volver a hacer la misma tarea que hice aquí. Por eso remacho aquí un poco, observa, para que el tubo tenga flexibilidad y yo pueda doblar con mayor facilidad. Si es un tubo de menor diámetro, es probable que tú no necesites realizar ese paso. Entonces, yo lo que hago es que coloco con el tubo y comienzo con mucho cuidado a ir realizando el giro. Luego llega un punto donde yo lo que hago es que tomo el alicate, estoy tratando de mostrarte. Tomo el alicate y agarro en un punto del tubo de esa forma. Y aquí voy guiándolo. Entonces debo de cerrar, fíjate hacia acá atrás. Entonces yo lo agarro firme, bien fuerte y voy guiándolo hacia atrás. Salí de cámara, fíjate. Y de esa forma el arco queda lo mejor posible. Eso fue lo que yo hice. Entonces ahora saco y le doy terminación. Muy bien, entonces esta línea que tengo aquí la debo de proyectar. Entonces yo lo que hago es que proyecto la línea que tenemos aquí. Y a partir de ahí mido nuevamente con la cinta 94 milímetros o 9.4 centímetros. Aquí lo tenemos.
9.4 centímetros y vamos a cortar definitivamente en ese punto. Este es el trabajo para mí más difícil. Debido a que el radio, este es el trabajo más difícil, debido a que el radio que posee el diseño es muy pequeño, entonces para doblar el tubo se hace un poquito más incómodo. Ahí ya tenemos nuestro dípolo tipo folder o plegado realizado. Vamos a continuar. Tomamos la cinta nuevamente y vamos a medir 17 centímetros. Aquí lo tenemos. 17 centímetros. Entonces en 17 centímetros vamos a cortar para utilizar esta parte aquí como el director de la antena. Muy bien, entonces ya tenemos los componentes de la antena. Tenemos dos latas de soda. Esta lata tiene la siguiente dimensión. Tienen, fíjate, 18 centímetros de largo por 6.5 centímetros de diámetro. Entonces esas latas las vamos a colocar como reflector. Este elemento lo vamos a colocar como director y este como dípolo. Y vamos a tener una antena que va a operar en la frecuencia de 535 MHz y otra frecuencia de 690 MHz. Una muy buena antena que la puedes utilizar en el campo, fuera de la ciudad o en la ciudad. Te muestro la medida de los elementos que debe de construir. Fíjate, yo te voy a mostrar el plano que hice en la PC, pero aquí tengo las medidas con las que estuve trabajando. Fíjate, 20.4 centímetros. Tenemos 9.4 centímetros. Aquí tenemos el director de 17 centímetros, 170 milímetros. Este es el boom de la antena. Perdón. Y este boom de la antena lo voy a hacer con este material. Estas son las medidas y las separaciones. Fíjate. Vamos a colocar el reflector a 5 centímetros del extremo del trozo de madera, que es de 2.5 centímetros de ancho. Vamos a colocar el director a una distancia del reflector de 22.5 centímetros y vamos a colocar el dípolo a una distancia del director número 1 a una distancia de 5 centímetros. Espero que aprecie los datos que te he dado. Entonces vamos a hacer ese trabajo. Entonces vamos a trazar la medida. No sé si recordarás rápidamente. Primeramente hablamos de 2.5 centímetros. Esa sería la distancia que voy a colocar acá, la primera lata. Luego te había dicho que íbamos a separar el director a una distancia de 22.5 centímetros. Aquí lo tengo, 2.5 centímetros es igual a 225. Ahí iría colocado el director y luego retrocedería hacia atrás 5 centímetros para colocar el dípolo. Ya aquí tengo todas mis marcas. Ahí solamente comenzará a unir los elementos. Ok, voy a tomar la primera lata y la voy a colocar acá. Fíjate que se le quitan la tapa. Esa es una de las ventajas de esta lata que he conseguido. Entonces vamos a poner voy a terminar de cruzarlo para... Entonces aquí voy a colocar los remaches. Me voy a colocar remaches. La lata que tengo aquí. Voy a cruzarlo. Entonces aquí voy a terminar de remachar. Bien firme. Vamos a colocar entonces el otro remache. Vamos a cruzar por acá la barrera.
vamos a colocar la otra tapa. Ya tenemos las dos tapas instaladas. Recuérdate que solamente es de colocar acá el envase, apretarlo bien. Solo voy a dejar más para seguir instalando los demás elementos. Ahora en esta marca que tenemos aquí, fíjate nuestro director, pero en la parte superior, aquí directamente buscamos el centro. Aquí lo había marcado previamente. Voy a hacer esto aquí para poder ubicarlo aquí y poder colocar entonces los remaches. Entonces el proceso ahora es simple: centro, y voy a perforar. Ok, y eso es lo que yo evito, que tenga movimiento axial. Entonces ya solamente vamos es colocar acá nuestro dípolo. Aquí tengo mi dípolo, el cual debe de quedar en esta posición. Lo voy a introducir y el dípolo debe de quedar acá. Ahí tengo el primero. Voy a remachar para luego volver a colocar el dípolo y orientarlo que quede paralelo al director. Aquí tengo remaches nuevos. Aprovecho la oportunidad para las personas que quieran hacer algún aporte al canal JM Actualidades. Lo pueden hacer ahora mismo en las supergracias que están ahí en la descripción del video. De esa forma nosotros podemos comprar elementos como son los tubos, los transformadores de impedancia, y nos ayudan a crear estos proyectos que son útiles para ustedes. Entonces vamos ahora, está paralelo, vamos a ver, ¿sí? Vamos ahora a hacer el próximo agujero. Ok, ahí están a la misma distancia. Ok, ya tenemos la antena casi terminada. Aquí recuérdate que van los reflectores. Vamos a colocar de último. Vamos a realizar la conexión ahora de la antena. Recuérdate que la salida de esta antena es de 300 ohmios. Por lo que necesitaremos ahora colocar un transformador de impedancia. Yo voy a utilizar un balun que tengo acá. Vamos a ver si puedes observar la leyenda. Fíjate lo que te digo, fíjate. 75 ohmios, espero que lo observe. Ahí lo tengo. Y 300 ohmios, observa. Entonces fíjate. Con este balun nosotros vamos a balancear el cable coaxial con el dípolo. Este es un tipo de balun, existe otro que utilizamos frecuentemente. Entonces este balun yo lo voy a colocar aquí. Fíjate, lo voy a colocar de esa forma. También lo voy a remachar para hacer el empalme de los dípolos. Ok, vamos a quitar, desarmar el transformador de impedancia. Fíjate, en realidad en el transformador de impedancia lo que tenemos es, si observa en su interior, ahí lo tenemos, una conexión a través de un núcleo en una ferrita. Entonces este transformador es bidireccional. Entonces vamos a colocarlo acá. Aquí va el cable coaxial que va hacia la antena. Entonces vamos a empalmar acá. Aquí voy a utilizar el cable de aluminio. Puedes utilizar también conductores
de cobre de 1 a 1.2 milímetros de diámetro. Aquí tengo los conductores de aluminio, como te había dicho anteriormente. Vamos ahora aquí a aflojar un poquito y vamos a colocarlo en los tornillos. Ok, aquí lo tenemos. Y finalmente vamos a hacer el empalme aquí utilizando también remaches. Como te digo, puede usar tornillos. Muy bien, recuerda al inicio que te dije que iba a utilizar un tapón. Le voy a colocar un tornillo aquí en el centro y lo voy a colocar acá debajo. Esto es con la finalidad de poder colocar esta antenita para fines prácticos en el tubo y elevarla a una altura de 6 metros. Ok, ahí está fijo. Entonces aquí yo coloco un tubo PVC que veremos ahora más adelante para la conexión. Para hacer la conexión hacia el cable coaxial necesito un conector recto, lo coloco aquí y aquí yo coloco el cable coaxial, lo enrosco. Tomo los envases que tengo aquí lo tengo y lo debo de colocar aquí. Y aquí queda nuestra antena realizada. Podemos cortar la madera a una distancia de 30 centímetros si lo desea, pero yo la voy a dejar así porque, como te dije anteriormente, yo reutilizo estos materiales. Sin más nada que decir, esta es una antenita, como te dije anteriormente, súper potente que vamos a utilizar para ver la frecuencia digital y los canales análogos que se encuentren en tu país. Una antena poderosa. Ahora te enseño su diagrama de campo del estudio que hice antes de acoplar la antena, calculando la distancia de los elementos y el tipo de elementos que iba a utilizar. Una antena con un buen ancho de banda. Esa es la ventaja de este tipo plegado. Vámonos con la demostración de la antena y su instalación. Gracias. Instalé la antena, fíjate lo que te decía, mi tubo PVC, y aquí lo incrusto. Ahí está la conexión, la llevo hacia arriba y la bajo por si llueve, que no penetre agua. Entonces, como te decía, fíjate que fácil se desconecta y la conectamos ahí en el transformador de impedancia. De esa forma. Entonces aquí tiene tu potente antena para ver canales análogos y digitales en tu TV. A una altura de 6 metros, como siempre, la voy a instalar y vamos a hacer la prueba. Recuérdate que la introduzco en ese tubo y bajo mi cable por la ventana. Ok, conectamos el cable coaxial en el televisor. Este es el cable coaxial que tengo aquí. Fíjate cómo viene desde allá afuera, desde el tubo. Vamos a colocar acá la cámara. Vamos a orientar.
y vamos a proceder a encender el televisor. Bien, dígame, señor Bond. ¿Le parece? Si necesitamos mejorar la señal, solamente debemos de orientar. Déjenme ver si es el cable que se encuentra un poco flojo, que muchas veces hay que ajustarlo bien. Entonces, si necesitamos que se oriente bien, solamente debo de hacer un pequeño movimiento de la antena. Fíjate. Entonces, estoy orientando la antena. Fíjate el movimiento que le hice a la antena. Ok, la voy a dejar ahí. Recuérdate que una antena directiva y nosotros lo que tratamos es de buscar la repetidora más cercana y ahí mejoró la señal. Muchas gracias por haber llegado al final de nuestro contenido. Esperamos que puedas realizar esta antena con las instrucciones que te he dado. Si necesita una antena para zona apartada de la ciudad, en campo, zonas rurales, puedes construir este modelo de antena. Una antena para ver canales digitales y canales análogos en tu país. Te invitamos a que te suscribas si aún no lo has hecho. Muchas gracias. Hasta la vista. Bye.